Vamos a hacer Gracias, una buenas. oración para empezar. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu fortaleza en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque aún, Señor, pasando circunstancias difíciles, Señor, tú nos permites estar aquí, Padre. Queriendo, Padre, atesorar tu palabra, querer aprender más, Señor Jesús, para nosotros mismos compartirlo a otras gentes, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los alumnos que están aquí representando, Señor, cada iglesia, Padre Celestial, porque una persona, Señor, es representado, Padre Celestial, por una iglesia, Padre Celestial, porque si una persona está preparada, esa persona no se va a quedar con tu palabra, Señor, la va a compartir, Padre Celestial. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de esta materia, Padre. Gracias, Señor, porque tú te levantas, Señor, en medio, Señor, de tu palabra, Padre Celestial, que es viva y eficaz, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de ellos, Señor, proveyendo, Señor, cada necesidad, Señor, cada eh, necesidad de oración que quisiera que cada uno tuviera, Padre Celestial. Sé tú estableciendo tu presencia en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, dales sabiduría, Señor. Dales el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con nuestra clase número 4. Amén. La historia de la formación de la Biblia. Mi nombre es Miriam Rodríguez Ramírez y esta es la clase número 4. Como pueden ver, este es un muro, el muro de los lamentos. Se dice que 70 años después de Cristo destruyeron la iglesia de Jerusalén. Proviene de la tradición de los judíos de lamentar la traducción del templo, la destrucción del templo y la pérdida de la soberanía judía sobre Jerusalén. El Muro de los Lamentos es una liga de gran significado religioso. El muro también atrae a visitantes de diversas culturas y creencias que buscan experimentar la emotiva atmósfera del lugar y aprender sobre la vida e historia de la religión. Llegan peticiones de oración de muchas partes escritas en papel y las colocan entre las piedras del muro. Los papelitos que se introducen entre las grietas y las hendiduras del muro de los lamentos son conocidas como kubiclach. En hebreo significa peticiones. Estas son quitadas antes de las festividades religiosas, como el Rosh Hashanah, que quiere decir el Año Nuevo Judío, y el Yom Kippur, que es el Día del Perdón, para hacer espacio para las nuevas peticiones. ¿Alguien puede decir algo de este muro? ¿Algo que se les venga a la mente? Creo que hay una fecha, me llamo Selene, creo que hay una fecha, espero no equivocarme, donde van a orar, pero no llevan las Torah, puros Ajá. varones en ese muro. Mm. Pero sí hay una fecha específica, creo, donde van a orar, Ujú. pero no llevan la Torah, puros varones.
y no permiten, creo que los visitantes que se acerquen en esas fechas, o sea, mujeres. Un día especial. Ajá, un día especial. Sí. Continuamos, hermano. Un evento muy decisivo de la historia de la formación de la Biblia fue la entrega de la ley de Dios a Moisés. ¿Por qué repetimos? Porque son eventos muy importantes que tienen que estar recordando. Se plasmó, ¿verdad? La ley escrita, ¿verdad? A través de tablas de piedra. Continuamos. Dios comunicándose con nosotros. Ya lo vimos de muchas maneras, ¿verdad? ¿Seguimos? Lo que el Antiguo Testamento dice de sí mismo, lo que el Nuevo Testamento dice sobre el Antiguo Testamento y lo que el Nuevo Testamento dice de sí mismo. También ya lo checamos, ya lo vimos. Continuamos, hermano. Laquis. Laquis, una ciudad antigua de Judá en el oeste de Hebrón, rodeada de valles situadas a unos 18 kilómetros al oriente de Hebrón y 45 al sudoeste de Jerusalén. Dios da la victoria por medio de un ángel que acaba con todo el ejército de Siria. Laquis. Nos muestra que lo que dice la Biblia es la verdad. Encontraron el pueblo de Laquis, donde salieron los hombres de Asiria a Jerusalén, y llegando a Jerusalén, el ángel mató a 186,000 de ellos, y perdieron iniciativa y se regresaron a Siria, e hicieron monumento cuando atacaron a Laquis. Continuamos, hermano. Aquí vemos un mapa. Ajá. Donde se nos muestra, ¿verdad? El gran imperio, ¿verdad? De Babilonia, el reino babilónico, está mostrado en color verde. El reino medo-persa era en amarillo y el desierto en rosa. Estamos viendo la magnitud, ¿verdad? De estos pueblos que eran grandísimos y sus guerreros eran bastante. Pero, y si vemos aquí Jerusalén, ¿sí? Israel no está tan grande como estos pueblos, ¿verdad? Pero Dios siempre les dio la palabra de que siempre iba a estar con ellos, ¿verdad? Mientras que ellos obedecieran, Él siempre les iba a dar la victoria. Y lo vemos en esta ciudad de Laquis, ¿verdad? Dios les dio la batalla, era un pueblo grandísimo, pero Dios prometió y Dios cumplió. Continuamos. En el 722 antes de Cristo Asiria, en el 332 antes de Cristo los griegos, en el cuarto antes de Cristo nace Jesús, en el 596 antes de Cristo Babilonia, en el 63 antes de Cristo Romanos 33. 63 después de Cristo termina el templo. En el 539 antes de Cristo Persia, en el 19 antes de Cristo empieza el templo, 70 después de Cristo, destrucción de Jerusalén entre los testamentos. Aquí está pasmado, ¿verdad? Plasmado, perdón, que después de Cristo, 70 años después, fue la destrucción de Jerusalén. En el 336 al 323 antes de Cristo, Alejandro Magno, el griego, conquistó a Israel en el 332 y muchos lugares por este parte del mundo. Antes Persia tenía influencia. Continuamos, hermanos. Los griegos los griegos gobernaron por unos 250 años, imponiendo su lengua, su cultura y sus dioses sobre los conquistados. Durante este tiempo aparecieron saduceos, quienes aceptaron más la idea
de los griegos. Los fariseos, quienes siguieron más fuerte la ley de Moisés, también aparecieron las sinagogas. Cerca de 165, la reducción del templo, fiesta de luces, el Hanukkah, lo podemos ver en Juan 10:22, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. El 63 antes de Cristo, los romanos conquistaron a Jerusalén, Israel y muchos otros lugares. ¿Continuamos? El canon. Hermana Cecilia, ¿me podría ayudar con esta lámina? Claro que sí. El canon, las primeras listas oficiales. En el 440 a.C., los primeros 5 libros son aceptados con parte del canon por los samaritanos y casi al mismo tiempo por los judíos. Casi al mismo tiempo quedaron que los escritos de los profetas son parte del canon. Nada más al principio faltaba Esdras y Nehemías, pues apenas fueron escritos durante este tiempo. Fue cerrado como el año 200 a.C. Las demás escrituras, sea Salmos, Job, Proverbios, entre 130 y 100 a.C. Y como hemos mencionado, todo esto fue ratificado por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento como la verdadera palabra de Dios. Willey y Culverstone, Introduction to Christian Theology, 58 y 59. Continuamos, hermano. Maribel, ¿me podrías ayudar con esta lámina? Sí, maestra. Dice, un segundo evento decisivo en el desarrollo de la formación de la Biblia fue la traducción del Antiguo Testamento en griego, que se conoce como la Septuaginta, Ginta o Septuaginta, Septuaginta. que son los 70. Amén. Comentarios de la tarea que hicieron esta semana. ¿Alguien ya hizo algo de tarea? ¿No? ¿Pudieron ver el video? No, ¿Todavía no? No, todavía no. Apenas lo subieron, ¿no, hermana? Es que no lo he encontrado. Ok. Exacto, es lo que íbamos a comentar porque el no miércoles, está en Moodle. Sí, escucho, maestra. Es que no lo hemos. Bueno, yo no lo he encontrado, lo estaba buscando y no lo encontré. El video. Se trabó su Yo, internet, ¿no? Yo creo yo que no te tampoco lo he escucho. buscado, pero no lo he lo encontrado. voy a checar con el hermano, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, hermana. Continuamos, hermanos. Dice, saliendo del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo podemos ver en Marcos 13, 1 y 2. Y aquí están unos monumentos, ¿verdad? Que se caracterizan por el Arco de Tito. Es una construcción hacia el año 80 después de Cristo por el emperador romano Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito, para conmemorar las victorias de este, incluido el sitio de Jerusalén del 70 después de Cristo. O sea que él fue y estuvo involucrado, ¿verdad?, en la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Continuamos? Fanny, ¿me puedes ayudar con esta lámina?
Sí, profesora. Un tercer evento decisivo del desarrollo, historia de la formación de la Biblia, fue cuando Cristo vino al mundo porque la palabra se hizo carne y hueso. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, lo que el Antiguo Testamento dice del Nuevo Testamento, y ahí se anuncia, ¿verdad?, en Isaías que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Y entonces ya no era que estuvieran esperando, sino vieron la realización, ¿verdad?, de esa promesa, ¿verdad? Y el Cristo vino y se hizo carne y hueso, se hizo verdadera la palabra, ¿verdad? Se cumplió la palabra. Y seguimos viéndolo en este tiempo. Hay cosas que están anunciadas y que las estamos viendo, ¿verdad? Y que algunas ya pasaron y otras vienen. Entonces, ¿qué nos queda? Pues agarrarnos más de su palabra, aprender más. Dice que en un tiempo ya no vamos a poder, no vamos a tener esa libertad de expresarnos, de servir al Señor, de buscarle, de compartir. Lo estamos viendo en muchos lados, ¿verdad? Ya se han cerrado las puertas en algunos lados y hay persecución, ¿verdad?, del cristianismo. Y tenemos que arraigarnos en la palabra, ¿verdad? Irnos a las raíces y seguirnos preparando, porque no sabemos en qué tiempo se cumpla todo lo que falta. Pero eso sí, tenemos que estar bien seguros que nuestro propósito es prepararnos y servir. Servir en la obra, servir compartiendo, y que no se quede la palabra nada más hueca en nuestras vidas, que no estemos alimentándonos y que nos estemos robusteciendo, ¿verdad? Sino simplemente compartiendo esa palabra, que no se quede en nosotros. ¿Continuamos? Hermano Manuel, ¿me puede ayudar con esta lámina? Claro que sí, maestra. Y el verbo se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1, del 1 al 4. Bien. Qué privilegio, ¿verdad?, de los apóstoles, haber vivido esa experiencia de ver al Mesías, ¿verdad?, cara a cara, escuchar sus parábolas con las que él les compartía para que ellos tuvieran un aprendizaje sencillo, ¿verdad? Y que pudieran ellos a través de esas enseñanzas después compartirlos, ¿verdad? Continuamos, hermanos. Hermano Ulises, ¿me ayuda con esta? Es Luis, hermana. Y el verbo se hizo carne, no temas recibir Disculpe. a María, tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Mateo 1:21 al 23. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo. Amén. Aquí estamos viendo, ¿verdad? El cumplimiento, ¿verdad? Esa palabra que iba a transformar. Hay muchas, todavía en este tiempo, todavía hay gente que se atreve a decir, eso no fue cierto, eso no existió. Y nosotros por fe lo sabemos, pero aún la historia marca un antes y un después de Jesucristo. Entonces quiere decir que hasta la misma historia está ratificando, ¿verdad? La palabra del Señor que fue cumplida, ¿verdad? Continuamos, hermano. En el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo podemos ver en Lucas 10 al 11. Aquí hay una imagen que muestra, ahorita pues ya Jerusalén no es lo que antes era, pero en este lugar se cree que ahí había nacido Jesús y la gente agarra el sitio, ¿verdad? Y se arrodilla, se asoma, ¿verdad? El lugar. En este tiempo hay mucha gente que hacen expediciones a Jerusalén, no sé si lo han escuchado, y mucha gente va, conoce la Vía Dolorosa, el monte donde fue crucificado, ahora pues toda esa gente ratifica, ¿verdad? Y experimenta algo divino, algo que ellos mismos no entienden, pero sabemos que es un lugar santo. En Belén, adentro, y no por el lugar, sino más que nada por lo que sucedió, ¿verdad? Por el nacimiento del Mesías, porque no vamos a adorar un lugar, sino simplemente lo que significa. En Belén, adentro de la Basílica de Natividad, el lugar donde piensan que nació Jesús. Continuamos, hermano. El apóstol Juan dice que Jesús vino a los suyos, es decir, a los judíos, los hebreos, y por eso no les habló en la lengua de los egipcios, ni de los romanos, ni de los griegos, sino en su propia lengua, ¿verdad? Que era el hebreo. Ustedes ya están viendo el hebreo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya se saben el... Sí, hermano. ¿Sí? A ver, alguien que me lea el abecedario. Está bien fácil porque ya está ahí escrito. Tab, Shin, Aleph. Resh, Kof, Shader, Fe. No alcanzo a ver la otra. P. Al revés, hermana. ¿Alguien sabe cómo se llama el abecedario? Alefato. Alefato. Ajá. A ver, continúen leyendo. De derecha a izquierda, hermana. Sí, claro. La canción de cada 8 días, chavos. Para que se lo aprendan. No, es que en nuestra iglesia hay un niñito que cada 8 días nos pone a todos, nos pasa enfrente con el alefato. Ah, es de Toluca. Sí. Ya Sí. los pude acompañar. Sí, Lilo canta muy bonito. A ver. A ver, todos juntos. Aleph,
Aleph, Aleph, Bet, Bet, Gimel, Aleph, Bet, Dalet, Ale, Hey, Bet, Bab, Sayin, Sayin, Het, Chet, Het, Bet, Yud, Yod, Yod, Kaf, Kaf, Lamet, Lamed, Mem, Men, Nun, Men, Samen, Nun, Samen, Ayin, Ayin, Pei, Pei, Said, Sayed, Tov, Resh, Resh, Shain y Taf. Taf. Bien, bien, qué bueno. Qué bien que están aprendiendo, hermanos. La siguiente, hermano. Perdón, es que estoy recorriendo porque luego a veces no me deja leer algunos. Estoy recorriendo ahí. Ok. Entre los 200 a 400 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas por Jesús. Profecía, cumplimiento. 1. El Mesías nacería de una mujer. Y lo podemos ver en Génesis 3:15, en Gálatas 4:4 y en Lucas 1:35. 2. El Mesías nacería de una virgen. Lo podemos ver en Isaías 7:14, Lucas 1:26 al 27, el 30 al 31, 34 y 5, 37 y 38. El Mesías sería hijo de Dios. En Salmos 2:7, Mateo 3:17, en Marcos 13:11. El Mesías sería de la tribu de Judá. Génesis 49:10. También lo podemos ver en Mateo 1:16, Hebreos 7:14. El Mesías nacería en Belén. Lo podemos ver en Miqueas 5:2 y Mateo 2:1. El Mesías sería llamado Señor. Lo vemos en Salmos 110:1 y en Marcos 12:35 al 37. El Mesías sería llamado Emmanuel. Isaías 7:14, Mateo 1:23 al 25. El Mesías sería profeta. Deuteronomio 18:18 y Mateo 21:11. ¿Alguien me puede ayudar? Es que estoy un poquito resfriada y tengo muy seca la garganta. ¿No se quedó, hermana? El Mesías sería sacerdote. Salmo 110:4. Hebreos 3:1 y Hebreos 5 del 7 al 10. El Mesías sería juez. Isaías 33:22. Segunda de Timoteo 4:1. El Mesías sería rey. El Mesías sería ungido por el Espíritu Santo. Isaías 9:7, Juan 18:37. El Mesías tendría un gran celo. Isaías 11:2, Mateo 3:16 y 17. Que el Mesías tendría un gran celo por todos los conscientes de Dios, un mensajero. Así, el Mesías sería procedido por Salmos 69:9, no lo alcanzo a ver bien. El Mesías ministra en Isaías 40, Mateo 3:1-3. El ministerio del Mesías incluiría milagros. Isaías 9:1, Mateo 4:12 y 17. El Mesías enseñaría el Mesías enseñaría con parábolas. Isaías 35 del 5:6, Mateo 9:35, Salmos 78:2, Mateo 13:34-35, Lucas 8:9 y 10.
¿Alguien me puede decir algo sobre esta lámina? ¿Qué observaron en esta lámina? El 11 no Nadie. tiene citas bíblicas. Sí, sí, pero algo más importante. Pero habló Todas mucho hablan del del Mesías. nacimiento del Mesías, perdón, habló mucho del nacimiento del Mesías, habla mucho de lo que hizo, de dónde viene, en dónde nacería, cómo Ujú. se llamaría y qué sería. Sí, Porque Aquí el Nuevo fueron, Están con vida, hermano. sí, Lo que el ¿alguien Nuevo más? Testamento habla del Antiguo Testamento. Ah, exactamente, eso es lo que yo quería sí, que observaran. sí, que eran El, profecías y que el cumplimiento que se llevó a cabo. Y que hay mucha exactamente, distancia de años y todo se cumplió. exactamente. Aún no se escribía el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ya estaba, ¿verdad? Ya estaba hablando de todo esto que vendría, de esas profecías. Y en el Nuevo Testamento confirmando la palabra, ¿verdad? Lo que ya estaba escrito. Entonces, aquí vemos que ahí la lectura de la Biblia está hecha en concordancia. Para nada se contradice, ¿verdad? Y el mismo Jesús ratificó, confirmó la palabra del Señor, ¿verdad? Y todas estas promesas son las que ya se cumplieron. Todas estas ya se cumplieron. Faltan las que no se han cumplido. Continuamos, hermanos. Hermana Erika, ayúdeme con esta lámina. Sí, estoy acercando mi cámara para poder leerle bien. Claro que sí. Sí que ahí está bien. Evidencias de Jesús afuera de la Biblia. Jesús era un mensajero judío. Dos, muchos creyeron que realizaba sanidades y exorcismos. Tres, algunos creían que era el Mesías. Cuatro, que fue rechazado por los líderes judíos. Cinco, que fue crucificado bajo Pilato en el reino de Tiberio. Seis, a pesar de su muerte deshonrosa, sus seguidores que creían en él estaba vivo, se esparcieron más allá del Palestina al punto que había multitudes de ellos en Roma alrededor del año 64. 7. Que todo tipo de gente de la ciudad y del campo, hombres y mujeres, esclavos y libres, lo adoraban como Dios y dispuesto a morir por él. Amén. El caso de Cristo, 101. Dios envió mensajero a los hijos de Israel. De esta manera, o sea, es una evidencia de la gente de afuera que vieron todos esos prodigios, todas esas proezas y creyeron en él. Y de esa manera se dirigían a él, ellos creían en él, ¿verdad? Y por estos, no solamente por la gente que estaban muy cerca de él, ¿verdad? Que eran los apóstoles que vieron todas las maravillas, sino la gente de afuera. Es como sus vecinos. Si alguien preguntara por ustedes una referencia, ¿qué referencia dirían de cada uno de nosotros? Pues de esta manera era lo que la gente miraba y lo tenían en esa estima, ¿verdad? Por esas evidencias que había hecho, ¿verdad? Y esa gente creyó también por todos los milagros, ¿verdad? Que vieron de cerca, ¿verdad? Que ellos tuvieron y tuvieron la oportunidad, ¿verdad? De comprobar y ver esos milagros. Continuamos, hermanos. Fanny, ¿me puedes ayudar con esta lámina, por favor?
Claro que sí, dice así, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 36 al 43. Pentecostés. Esta lámina, ¿quién se imaginan que están hablando? ¿Quién está anunciando Yo creo que los palabras? hechos, que es de la lámina de los hechos que vivieron los apóstoles con Jesús. Exactamente. Los apóstoles fueron los que fueron testigos fieles, ¿verdad? Porque estaban junto con él. Él los enseñó, ellos vieron todas las maravillas que el Señor podía hacer. Ellos no tuvieron esa duda, ¿verdad? Aunque en cierto momento cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando lo detuvieron, ¿verdad? Tuvieron sus debilidades, pero realmente pues ellos recordaron sus palabras del Señor, ¿verdad? Y dijeron, en verdad tú eres el Dios, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres el Mesías, tú eres nuestro Maestro. Ellos fueron testigos fieles, ¿verdad? Y por eso es que ellos escribieron todas las anécdotas, todos los acontecimientos, toda la historia, ¿verdad? Que en los siguientes libros se escribió. El Pentecostés seguimos. Teresa Arriola, ¿me puedes ayudar con esta lámina, por favor? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:2. Hasta ahí. Esta lámina se refiere al Pentecostés, ¿verdad? Esto ya estaba anunciado, que los discípulos no querían que el Señor se fuera, pero Él les decía, tranquilos. Bueno, estoy parafraseando. Esto es necesario que acontezca, ¿verdad? Porque no van a estar solos, vendrá el Espíritu y serán bautizados en lenguas, ¿verdad? Y aquí se cumplió, ¿verdad? Las lenguas repartidas a través del Espíritu Santo. ¿Continuamos? Omar Villar, ¿me podría ayudar con esta? Sí, amén. Nada más un poquito, haga la chiquita para que pueda yo alcanzar a leer. Más chiquita.
puede. Bueno, es que como tengo mi teléfono, me aparece esa foto. La voy. Tú me dices si lo alejo o lo acerco, hermano. Aléjele un poquito, hermano, por favor. Ay, sí, está bien, gracias. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, del 2 al 5. Amén. Amén. Continuamos con la siguiente, perdón. Erika Rueda, por favor, ¿me puedes ayudar con esta lámina? Voy. Sí, esperamos. Yo la acerco para que la pueda leer. Dice, Hechos 2, 6 a 13. No, espérenme porque ya me la movieron. Ahí está bien. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residen romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. La gente no podía creer, ¿verdad? La magnitud de que ellos podían, o sea, los conocían. Tenían tiempo que los conocían y cómo era posible que ellos hablaran sus lenguas. Lenguas de muchos lados, decían, aquí están nombrando muchas ciudades, y los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablaban, y ellos entendían esa lengua y decían, ¿cómo es posible? Ellos no nacieron, ¿cómo es posible que ellos estén hablando nuestras lenguas? ¿Verdad? Y algunos se burlaron, creían que estaban ebrios, ¿verdad? Pero pues no sabían la magnitud, el poder del Señor, ¿verdad? Y que ya estaba prometido, ¿verdad? El Pentecostés, el bautismo en lenguas, ¿verdad? Continuamos, hermanos. Un cuarto evento de la historia de la formación de la Biblia fue cuando escribieron todo lo que había pasado en griego, y poco a poco estos libros fueron aceptados como más pequeños. Como escritura sagrada. No la escuchamos, hermana. Un cuarto evento de la historia de la formación de la Biblia fue cuando escribieron todo lo que había pasado en griego, y poco a poco estos libros fueron aceptados como escrituras sagradas. Amén. Ya había una gran mayoría, ¿verdad?, del idioma griego, entonces se vieron necesitados a traducir las escrituras en griego para alcanzar a más gente, ¿verdad? Y que esa gente llegara a leer las escrituras en los idiomas. Hemos visto que Dios se ha comunicado de muchas formas, ¿verdad? Y
por medio de las traducciones, ¿verdad? Es que llega la palabra y se está cumpliendo que nadie va a poder decir, no, no me llegaron a mí. La palabra de Dios se cumple. Las traducciones van a llegar hasta el fin de toda la tierra, ¿verdad? Y no es un idioma, ¿verdad? Universal. Tenemos muchas lenguas. Y de esas lenguas hay muchos territorios aún más lejanos y lenguas autóctonas y de esa manera también se están traduciendo, ¿verdad? Para que todas esas personas llegue la palabra de Dios. ¿Continuamos? Mateo, discípulo de Jesús, pero conocido como cobrador de impuestos. Escribió en hebreo tema relación entre cristianismo y judaísmo. Continuamos, hermano. Marcos no fue discípulo, pero discípulo de Pedro, y escribió lo que Pedro había visto y escuchado. Tema, el siervo de Dios, quien sufra, el primer evangelio. Continuamos. Lucas, doctor y compañero de Pablo, quien investigó todo como reportero, teniendo acceso a los testigos quienes vivieron todo, y lo que escribió es casi igual que los sinópticos. Tema, enfoca en los pobres y temas sociales. Lucas hace referencia a 32 países, 54 ciudades y 9 islas, sin hacer ningún error. Esto lo podremos ver en un apoyo que se llama Strobel 106. Esto también lo vemos en la librería de la facultad. Continuamos, hermanos. Juan, discípulo, testigo quien vio todo, y como Pedro, uno de los 3 discípulos quienes Jesús llevó aparte y vieron cosas que los demás no vieron. Tema, Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y si fue el último evangelio escrito, sabiendo de los otros 3, escribió de eventos y enseñanzas no incluidos en los demás, y hasta dice que hubiera podido escribir de muchas más cosas. Continuamos, hermanos. ¿Quién no ha participado que me pueda ayudar con esta lámina? Amén. Copia de San Juan, en griego, siglo IV, escrito en 125. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales sí se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo habría un libro que se habrían de escribir. Amén. Juan capítulo 21, versículo 24-25. Y arriba trae el fragmento más viejo fue. Y aquí trae una Escrito. imagen. Ajá, fue. El fragmento más viejo fue escrito en el 125. Ajá. Como verán, la clase anterior, ¿verdad? Que se encontraron códices, ¿verdad? Escritos, y esta es una copia de San Juan, primero en griego, ¿verdad? Y y vemos que pues el libro de San Juan, pues Dios le dio esa vivencia, esa magnitud, a él se le reveló, ¿verdad? Lo que vendría más adelante, que fue la profecía del Apocalipsis. Y se acuerdan que dijimos que Dios inspiraba a la gente, pero no los limitaba. Cada quien
Y como dicen, cada libro de los apóstoles, cada quien tiene su forma especial, ¿verdad? De escribir. Cada uno tiene, según su forma como lo vio, ¿verdad? Y Dios no anuló, ¿verdad? Ese talento de cada uno de ellos. ¿Continuamos? ¿Alguien más me puede ayudar con esta lámina, por favor? Yo. Sí, amén. Yo. Lo que era desde el Adelante, Pastor María. principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. No tenían computadora ni muchos libros, memorizaron muchas cosas, fue cultura oral, y hasta Jesús enseñó en una forma para hacer las cosas más fáciles para recordar, como sus parábolas. Y fue él quien prometió el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, y los guiará a toda la verdad. Esto viene en Juan, capítulo 14, 26, 16 y 13. En este tiempo tenemos mucha tecnología muy avanzada, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero bueno, en este tiempo nos piden un teléfono, nuestro teléfono, y de tantas veces que nos lo piden ya no los aprendemos. Y dependemos de un auxiliar así técnico, ¿verdad? Para poder dar esa orientación, ¿verdad? Y ellos no tenían computadora ni libros, memorizaban las cosas, su cultura era oral. La palabra de Dios inicialmente fue oralmente, se pasaba de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos y así, hasta que Dios pasmó la lectura, ¿verdad? En piedras. Pero en ese tiempo no iban a estar, Jesús se movía de un lado a otro, no iban a estar escribiendo. Todo fue memorizado y lo comprueba y lo confirma cada uno de los discípulos, ¿verdad? Porque leemos Mateo y confirmamos en Marcos y en Lucas, ¿verdad? Y hay muchas cosas que, bueno, cada quien tiene su estilo de escribir, pero son la historia, ¿verdad? Son situaciones que se escribió porque tenían esa buena memoria, ¿verdad? Y porque estaban queriendo agradar y servir y hacer la obra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos mucha tecnología, tenemos mucho trabajo, nos han enseñado los discípulos y nos han puesto un ejemplo bárbaro. Entonces, nosotros tenemos tecnología, tenemos que implementar, tenemos que ejercer, ¿verdad? Nuestra memoria, ¿verdad? Para que todo eso que estamos aprendiendo lo pongamos en práctica. Jesús, en una forma muy sencilla, para que ellos pudieran recordar y no se les olvidaran, les enseñaba por medio de parábolas. Y toda la escritura ya está confirmada la mayoría, ya lo vimos, la profecía ya cumplida. Hay otras que todavía no se cumplen, ¿verdad? Pero tenemos que memorizar, tenemos que aprender, tenemos que atesorar la palabra mientras podamos atesorarla, ¿verdad? No nada más en nuestra mente,
en nuestra forma de vivir, también en nuestros corazones, que no sea una forma mecánica, sino que de corazón, con ese amor que el Señor llamaba y enseñaba y sanaba, porque no siempre es enseñar, también es dar ejemplo, como el Señor Jesús, ¿verdad? Él enseñaba, pero con el ejemplo. Continuamos, hermanos. ¿Alguien más que no haya? Yo, hermana. Está bien. Los apóstoles usaron la Septuaginta cuando fueron a predicar o a escribir a los gentiles. Lo vemos en Hebreos 1:7, citando Salmos 104:4. El que hace a sus ángeles espíritus, Salmos 104:4. El que hace a los vientos sus ministros. Los escritores del Nuevo Testamento evidencian su inclinación por la Septuaginta porque la usan cuando hacen citas del Antiguo. Bien. Aquí dice en la lámina, el evangelio que les predicó no es cosa de hombres, sino revelación directa de Jesucristo. Jesucristo oraba a su Padre, ¿verdad? Decía que no se haga mi voluntad, ¿verdad? Sino la tuya. Y siempre estaba en comunión con el Señor. Y de esta manera tenemos que, de igual manera, ¿verdad? Aprender, pero simplemente el tener una palabra de gratitud al Señor y tener comunión con Él desde temprano, ¿verdad? Y en la noche, pues agradecerle al Señor porque, pues, visiblemente pasamos cosas, situaciones que nos damos cuenta y decimos, gracias, Señor, porque tú me sacaste de esta situación, tú me ayudaste a salir de esto. Gracias, Señor, porque yo oré, me ayudaron a orar, oramos entre todos y Dios nos contesta. Pero hay situaciones que no nos damos cuenta espiritualmente, hay situaciones que no nos damos cuenta y el Señor está luchando para darnos la victoria, para guardarnos de todo peligro. Entonces, pues es mucha tarea la que tenemos que hacer, ¿verdad? Como dice la palabra, que hay mucha mies, pero hay muy pocos obreros, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos y seguir avanzando, y para que no se nos olvide, así como los pequeñitos cuando llegaban y aprendían, mamá, aprendí esto, de esa manera ustedes pueden comentar con sus amigos, con sus amigas, con sus esposos, con sus mismos hijos. Fíjate, esto yo no lo sabía, pero hoy aprendí esto y de esa manera se va a quedar grabado en ustedes porque están compartiendo, porque esa palabra no se va a ir, no va a irse y no va a regresar vacía, ¿verdad? Sino que va a crecer, ¿verdad? Vamos a sembrar. Sabemos que Dios da el crecimiento, pero tenemos que hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros. Pues hermanos, creo que esta fue la última lámina. ¿Sí? Hermano, confírmeme. Creo que sí. Sí, hermana. Ok. Pues hermanos, ¿alguien que me quiera compartir con qué se quedan este día? Erika, ¿con qué te quedas? Yo, hermana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de las láminas que estábamos leyendo, a mí me sorprendió la primera que decía que los judíos, no judíos, los pobres, ricos y así, todos escuchaban. A mí me venía a la mente donde habla que una mujer de flujo de sangre, que dice que si tocara el borde de su manto ella iba a quedar sana. Eso nos habla me parece que en el Evangelio de Mateo. No me acuerdo qué capítulo, pero un capítulo más adelante o unos capítulos más adelante
dice que cuando Jesús fue a otra ciudad, a otro lugar, dice, me imagino, yo me imagino que tanto fue conocido esta mujer que dice que en capítulos más adelante dice que todos los enfermos, dice que tocaban el borde de su manto, eran sanos. Entonces, ¿qué, qué hizo esta mujer? Algo que ella hizo, lo conocieron varias personas, escucharon varias personas, y cuando Jesús llegaba a esas ciudades, decían, pues si toco el borde de su manto, también voy a quedar sana. Entonces a mí me sorprendía cómo algo que nosotros podemos hacer puede reflejar en otro lado. Espérame. Agárralo ahí. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Buenas noches. Yo digo que pienso que ya el trabajo más pesado era que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. Entonces, como comentaba usted, la mies es mucha y los obreros pocos, porque realmente todos tenemos una Biblia en casa, no una, a veces tenemos varias versiones. Ahora lo que falta es que nosotros como obreros hagamos la tarea, porque hoy vemos que se levantan grandes líderes, pero hay ese temor de decirle a las personas lo que la Biblia dice, lo que la palabra enseña, y se está vendiendo un evangelio muy, muy flexible, muy controversial, y no se está hablando realmente como se debe de hablar. Y yo creo que si tenemos la responsabilidad de hablar, tenemos que hablar la verdad para que las almas no se pierdan. Porque por vender un evangelio flexible, muchas almas se están perdiendo. Y qué triste es que esas almas estén cayendo en un lugar de perdición cuando tuvieron la misma oportunidad de ser salvos, pero a los que les tocó hablar no lo hicieron, sino que tuvieron temor, porque a veces pasa que no queremos ofender a la gente, pero por eso tenemos que pedir mucha sabiduría para darle el uso correcto a la palabra de Dios. Yo me quedo con eso. Amén, amén. Gracias, gracias por su aporte. ¿Alguien más quiere hablar? Amén, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que lo hermoso es que recibamos al Espíritu Santo, que lo veía aquí que en esta clase, ellos empezaron a expresar y hablar cuando recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la instrucción, la sabiduría y el entendimiento de lo que viene del Señor. Y hasta que hubo ese derramamiento del Espíritu, tienen esa fuerza para poder expresar y salir y hablar del Evangelio y expresarlo en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, llegar al entendimiento y poderlo expresar en otros idiomas y poderlo hablar en otros idiomas y poderlo recibir ellos y poderlo expresar. Otra cosa que me llamaba la atención es que Juan habla, ¿no?, de que muchas cosas que se realizó y no fueron escritas, porque eso, si se hubieran escrito, no hubieran cabido en el mundo, porque realizó tantas cosas que no se escribieron. Y si yo me ponía a pensar, y si los que estamos ahorita aquí escribiéramos lo que hemos vivido desde que el Señor nos ha llamado, yo creo que es a lo que se refería también el apóstol Juan, que muchos libros se escribirían, ¿no? Muchos libros se escribirían en las vivencias que hemos pasado, en el espíritu, en lo que hemos vivido desde que Dios nos ha llamado, nos ha sellado con el espíritu, y muchas cosas que hemos pasado, porque para poder expresar y hablar del Evangelio, hay que pasar también a veces situaciones fuertes y para poder entender. Entonces, yo creo que si cada uno escribiera, escribiría un libro, ¿no? Un libro de todo lo que hemos realizado, vivido, desde que fuimos llamados, desde que estuvimos, el Señor ha venido a nuestra vida, por todas las vivencias que hemos pasado y vivido. Yo me quedo con eso y
Bendiciones, buenas noches. Qué bien, gracias por su aporte. En unas semanas pasadas tuvimos una prédica con el director de la facultad y nos nombraba que escribiéramos precisamente todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es como un reto para recordar y para no volvernos atrás de dónde Dios nos ha sacado, de tantas cosas que Dios nos ha permitido salir, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha librado. Tenemos que tener esa influencia, ¿verdad? De gratitud, de recordar, ¿verdad? Es importante recordar de todo lo que Dios nos ha librado, todas esas maravillas que hemos visto en nuestras vidas. Y como reflexión sí deberíamos de escribir para que nunca se nos olvide y nunca estemos tentados a regresarnos atrás, porque Dios ha sido bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios ha permitido, ¿verdad?, que estemos en esta facultad aprendiendo cuando quizá en algunos años no nos hubiéramos imaginado estar aprendiendo lo que estamos aprendiendo y cada uno pues tiene que tener esa responsabilidad, ¿verdad? De no tomar la palabra como un juego, sino al contrario, sino regresar esa gracia de lo que gracia hemos recibido, ¿verdad? Entonces, de lo que hemos recibido, de eso te damos, dice su palabra. Y pues es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? De buscarle, de servirle, ¿verdad? Y decirle todos los días, Señor, gracias, gracias, heme aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Porque a veces pasamos cosas como seres humanos, dificultades, pero pues tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Porque Dios ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien que quiera, Selene, adelante. Yo creo que lo que nos falta es una fe verdadera, porque teniendo una fe verdadera es la confianza y la obediencia de todo lo que Dios nos está mandando, y eso nos transforma nuestra vida, lo reflejamos con nuestro semblante, nos limpia nuestro corazón, nuestro interior, todas nuestras acciones cambiarían. Y simplemente su palabra en un instante se nos quedaría en la mente y en el corazón, porque también así todos los apóstoles y todos aquellos que siguieron a Jesús, cuando en verdad le tuvieron esa fe, mujeres, Débora, todas aquellas que le tuvieron esa fe y esa confianza en Dios, sin verlo, sin saber lo que nosotros sabemos, transformó su vida. Entonces, eso es lo que nos falta, creo, mi punto de vista. Gracias. Gracias por su aporte. ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Adriana Torres, algo que puedas decir, con esto me quedo. Maribel, ¿ya se fueron? ¿Algo que quiera decir el hermano César? Micrófono. ¿No? Bueno, pues hermanos, les doy las gracias porque sé que es un tiempo ya pesado, ya es muy tarde, pero los felicito porque han llegado a este tiempo, ¿verdad? Creo que estamos aprendiendo, que ha sido de
de edificación este tiempo y yo les agradezco porque son fieles, ¿verdad? Ese compromiso que ustedes tomaron, esa decisión de comprometerse, pues lo están cumpliendo y les agradezco. También les sugiero, por favor, que no se atrasen en las tareas, ¿sí? Esta semana ya voy a empezar a calificar tareas. ¿Tienen tiempo para ponerse al corriente, por favor? Bueno, nomás una pregunta. Acerca del video, es que decía que lo andaba buscando, pero no lo encontré. ¿Cuándo lo subiría? Porque, bueno, la tarea creo que se vence el miércoles. Sí, pues, ¿no lo han buscado en la biblioteca? Bueno, es que, bueno, no me he metido a la biblioteca. O no Ah, sé. ok. Ahorita lo checo y se lo subo, por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Te lo agradecería mucho. Y no, al contrario a ustedes. Gracias por estar aquí. Selene, ¿nos despides, por favor? En oración. Padre Altísimo, Padre amoroso, te damos gracias por este tiempo, Señor, y que en verdad, Señor, apreciemos estos momentos, Señor, que lo que hoy nos has revelado, nos has mostrado, Señor, que se nos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que vaya transformando, Señor, nuestra mente. Síguenos dando esa sabiduría de lo alto, Padre Altísimo, para entender lo que tienes para nosotros, Señor. Habla, inquieta nuestros labios, Señor, para que esto no nada más se quede aquí, Señor, sino lo compartamos, Señor, desde casa y que de casa salga para todos los que nos rodean, Señor Altísimo, porque muchas veces nosotros estamos aquí aprendiendo, sí, pero si lo compartimos en nuestra casa, ¿cómo sabemos que los que están en casa o aquellas personas que le platicamos no se va, lo platican otras personas, Señor Altísimo? Tú solo sabes cómo llega tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Ponemos todos estos tiempos, síguele dando a la maestra sabiduría, Señor Altísimo, paciencia con nosotros, Señor, y nosotros que no nos desesperemos, Padre Altísimo, y así como empezamos que terminemos, Señor, confiados en ti y queremos caminar contigo, Señor. Si en algo nos desviamos, Señor, ayúdanos, Padre Altísimo, y que entre nosotros también nos ayudemos para animarnos, Señor. Si en algo, Señor, estamos decayendo, algo nos cuesta trabajo, Señor, ayúdanos, Padre Altísimo, y que abramos nuestros labios y que también pidamos ayuda si algo no entendemos o algo estamos mal, Señor. Todo esto, bendito Salvador, lo pongo en tus benditas y preciosas manos, en el nombre precioso y amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.